días, profesor y compañeros. En esta mañana nuestro grupo, siendo el número 5 en exposición, tenemos el placer de dar a conocer nuestro tema que es factores determinantes de la personalidad. Antes que todo, quiero presentar a los estudiantes que conforman este grupo, que son Guaitamori Flovian, Suárez Dávila Rosa, Tenosoa Villacorta Adriano, Vela Cachique Nemías y por último Díaz Dávalo Cielo, la que les habla, y siendo también la coordinadora del grupo. Sin más preámbulos, antes de comenzar a adentrarse en lo que son los factores de la personalidad, quiero dar un breve concepto sobre lo que es la personalidad. Entonces, antes que todo, según el tema teórico de la personalidad, incluso dado por psicólogos y filósofos, se dice que esto es un conjunto de pensamientos, conocimientos, sentimientos y comportamientos que se va dando durante la etapa de nuestra vida conforme pasen los años, hasta llegar a la etapa de la vejez. Pero en realidad la personalidad se desarrolla por completo en la etapa de la adultez, ya que durante la niñez, durante la adolescencia, se va más que todo todavía dándose a conocer mucho más si es estable o no. Y dándome a conocer con ejemplos para entender mucho más este tema de la personalidad en una persona durante la etapa de su vida, quiero adentrarme en un salón de clases. En un salón de clases comúnmente que ya hemos pasado, se pudo haber observado una persona que se le dice la castrosa del salón, o una persona que es el callado del salón, o el que más participa, o el que más hace reír a los compañeros. Esas pequeñas características que cada uno tiene, eso lleva también a decirse que es la personalidad de una persona. Digamos, yo me puedo presentar en un salón de clases siendo una chica muy habladora. El tema de estar hablando ya estoy dando a demostrar que eso es parte de mi personalidad. O también la manera en que yo me puedo comportar con los compañeros o con los profesores, digamos, que soy muy responsable con mis tareas o que soy una persona muy respetuosa, solidaria. Ese tipo de cositas también va adentrándose en la personalidad. Pero no solamente en un salón de clases se puede dar este tema de dar a conocer nuestra persona, sino también se va dando en el ambiente de la familia, en el ambiente de los amigos, porque no siempre uno va a ser la misma persona en esos ámbitos. Siempre hay ciertas características que diferencian. Entonces, por esa razón es que al llegar al tema de los factores, se va a dar a conocer mucho más estas cositas y vamos a dar a conocer realmente cómo puede aportar esto. Así que sin más preámbulos, quiero dar el primer pase a mi compañero Nemías, que va a otorgarles, dándoles a conocer sobre el primer factor de la personalidad. Buenos días, yo soy Nemías Vela y les estaré hablando sobre la teoría de los rasgos de la personalidad. Esta teoría tiene como autor al psicólogo estadounidense Gordon Allport, que en 1936 encontró un diccionario de más de 4.000 palabras que describía los diferentes rasgos de la personalidad. Allport hizo importantes contribuciones para la psicología, destacando el desarrollo de sus ideas de los rasgos de la persona. Allport proponía que la personalidad estaba constituida por 3 rasgos, que son los cardinales, los centrales y los secundarios. Pero los cardinales son los que predominan en la vida de la persona o individuo. Estos dan forma a la persona, al sentido de sí misma, al comportamiento y a su composición emocional. Y bueno, mi conclusión, ese rasgo son los que moldean y dan el sentido del comportamiento de cada persona. Los rasgos centrales llegan a ser las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. Allport decía que esos rasgos tienen entre 5 o 10 tipos, pero que dependía de cada persona. Y por último, tenemos a los rasgos secundarios. Estos están relacionados a veces con las preferencias o actitudes. Estos rasgos a menudo aparecen en ciertas ocasiones o situaciones específicas. Gracias. Buenos días compañeros y profesor. Siguiendo con la exposición les hablaré acerca de los 5 grandes. Bueno, cada uno de nosotros somos seres únicos y diferentes, pero si nos paramos a observar, quizás encontremos
algunos rasgos convergentes entre varios tipos de personas. Es por ello que a continuación veremos los 5 rasgos de personalidad según Lewis Goldberg. Pero primero, ¿quién es Lewis Goldberg? Lewis Goldberg es un psicólogo de personalidad estadounidense y profesor de la Universidad de Oregón. Está asociado estrechamente a una hipótesis que le condujo a estructurar 5 factores de adjetivos de los rasgos de la personalidad. Factor O, las nuevas experiencias. Bueno, este rasgo está totalmente relacionado con la capacidad humana de buscar nuevas experiencias en nuestras vidas. Asimismo, también tiene que ver con la habilidad de visualizar un futuro de forma creativa. Las personas con un nivel elevado de la apertura a la experiencia son perfiles imaginativos que aprecian la cultura y consiguen establecer relaciones de equipo con los demás. Este tipo de personas persiguen el cambio continuo, ya que están seguras de que si se aferran a esas ideas fijas, significa aferrarse al inmovilismo y a la quietud, o sea, quedarse en una zona de confort, y ellos buscan salir de aquella zona. Por otro lado, tenemos a la resistencia a las nuevas experiencias. Para algunas personas es más importante preservar sus costumbres que adaptarse a lo nuevo. De ahí que para que los jóvenes pueda ser más fácil afrontar un cambio para las personas adultas o mayores. Tenemos un ejemplo que para muchas personas llevar a cabo una dieta es más difícil para otros, ¿no? Los cambios de hábitos alimenticios pueden generar resistencia, ansiedad o molestia. Entonces, modificar ciertas costumbres es enfrentar y superar la resistencia al cambio. El siguiente factor C, tenemos la responsabilidad. El rasgo de la responsabilidad tiene que ver con la habilidad del autocontrol y la capacidad de diseñar métodos de acción que sean eficaces. Las personas que tienen un alto grado de responsabilidad son grandes planificadores y organizadores, además de tener un fuerte compromiso con lograr sus objetivos y sus metas. A su vez, este tipo de perfiles también son vistos por los demás como personas confiables y escrupulosas. En el caso de encontrar individuos con una puntuación extrema en este rasgo de la personalidad, podemos observar que sus comportamientos son demasiado perfeccionistas e incluso obsesivos. Por ese motivo, las personas de este factor requieren un cierto equilibrio para no llegar a ese punto tan extremo. Por otro lado, tenemos la impulsividad. La impulsividad es la reacción rápida e inesperada y desmedida ante cualquier situación. Se trata de una condición por la cual la persona no puede controlarse a sí mismo, sus impulsos, las tentaciones o deseos que tiene. Un ejemplo sería que actuamos sin pensarlo. La mayoría de personas a veces tenemos esas costumbres de actuar sin pensar. Por ejemplo, en decir típicas frases como: si mañana me muero, quiero disfrutar, pero no pensamos en las consecuencias que puede traer dicho acto, ¿no? O lo que estamos pensando nosotros. El tercer factor E está la extraversión. La extraversión tiene que ver con el grado en que el sujeto está abierto con los demás. Es decir, este factor analiza cuánto le agrada a un sujeto estar rodeado de gente, los demás. La extraversión es una actitud típica que se caracteriza por la concentración del interés en un objeto externo. Los introvertidos se interesan por el mundo exterior de la gente y de las cosas. Ellos tratan de ser más sociables y de estar más al tanto de lo que pasa en es el individuo introvertido. Estas personas se caracterizan por tener una personalidad reservada, lo que los lleva a que en muchas ocasiones puedan ser juzgados como personas antipáticas. Estos perfiles introvertidos son más reflexivos que los extrovertidos y les gusta menos formar parte de grupos altos de personas. Prefieren establecerse en una misma rutina y también pasar tiempo con su familia, ya que son personas como de confianza, que ve todos los días, entonces prefieren ellos estar ahí y no salir al mundo exterior y que tengan miedo de que lo critiquen, que hablen mal de él, etc. El siguiente factor A, tenemos a la amabilidad. La amabilidad es el rasgo que muestra el grado de tolerancia y respeto de una persona hacia otra. Una persona amable será siempre aquella que confía en la honestidad de la palabra. Sus vocaciones es prestar la ayuda a aquellos que lo necesitan. La humildad, la sencillez y la empatía son los atributos básicos de las personas amables. Por otro lado, tenemos el antagonismo.
El antagonismo, una persona con antagonismo será incompatible siempre. Habrá oposiciones o rivalidades entre las personas, entre las opiniones o ideas. El último factor, pero no menos importante, tenemos la N de la estabilidad emocional. La estabilidad emocional es la resiliencia con la que una persona afronta las situaciones problemáticas de la vida. Los individuos tranquilos no suelen sentir rabia y huyen del enfado, del enojo. Su estado de ánimo es siempre estar animados, saben gestionar muy bien y correctamente las crisis personales. Por otro lado tenemos a la inestabilidad emocional o neuroticismo. Esto quiere decir que las personas no encuentran su paz interior, digamos, ¿no? Por otro lado tenemos a la inestabilidad emocional, o también llamada neuroticismo. Por lo opuesto, nos encontramos a las personas que se caracterizan por tener un comportamiento impredecible, ya que sus reacciones varían sin que se sepa el porqué, no son tan claros. Estas personas suelen decaerse, deprimirse ante cualquier situación grave o así sea leve. No saben pensar las cosas que sienten. Continuando con la exposición, el siguiente punto que nos da herencia y temperamento. Pues nos preguntamos, ¿qué es la herencia o qué es el temperamento? ¿Va ligado a todo eso? Bueno, la herencia tiene que ver con algo sanguíneo, como todos sabemos. Es algo fisiológico, que nuestros padres nos heredan a cada uno de nosotros. El temperamento se aprende. ¿Cómo se aprende? A base de las experiencias y a base de todo lo que vivimos día a día, ya sea en niñez, juventud y adultez. ¿Qué es la herencia? Ya, vamos a hablar de eso un poco en ahondar en la herencia. ¿Qué es la herencia? Nos dice los estudiosos que la herencia nos transmiten nuestros padres, son los genes, mejor dicho, que es el color de la piel, el color de los ojos y cómo nos desenvolvemos. Tipos de temperamento. Según los estudiosos, en la antigüedad nos dicen o nos confirman en sus estudios publicados que había 4 temperamentos, dicen. ¿Cuáles son esos 4 temperamentos? Suena muy interesante todo esto. ¿Por qué? Porque no lo sabíamos. Ese día lo vamos a explicar muy bien. Temperamento sanguíneo es uno. Temperamento melancólico es otro de los temperamentos. Temperamento famélico y temperamento colérico. Bueno, en temperamento sanguíneo tiene que ver las actitudes de las personas. Si las personas son cálidas, son extrovertidas y son alegres. Pasamos al temperamento colérico. Bueno, ¿qué son el temperamento colérico? Según lo que nos dicen los estudiosos, el temperamento colérico es una persona que quiere imponer sus ideas. Es brillante, por todo se molesta por algunas razones y siempre buscan la perfección. Temperamento famélico. El temperamento famélico son de las personas tranquilas, serias, que no pierden la compostura o los papeles con cualquier problema. Siempre tratan de llevarlo a su manera y a su forma de ser. Vamos con el temperamento melancólico. Bueno, uno de los puntos del temperamento melancólico nos trata de decir que son personas introvertidas, un poco calladas, pero pacíficas. No les interesa los motivos de la vida, pero viven en su mundo. Muchas gracias y le voy a dar pase a mi siguiente compañero. Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. Mi nombre es Adriano Tenazoa Villacorta y continuando con la exposición voy a explicar el último factor, que es los valores del ambiente. Está constituido y organizado por 5 puntos importantes, de los cuales las personas tienen que aprender y practicarlo en su vida cotidiana. El primer punto que tenemos es la influencia de los padres. Este punto es importante, ya que los padres toman un rol significante para la formación de la personalidad de un individuo, que comienza desde la niñez y termina hasta que el individuo tenga un determinado o limitada madurez en sus pensamientos y decisiones. También los padres tienen que dar a conocer a sus hijos las reglas, las normas exteriores, que pueden ser en la casa, en la escuela, en el cine, en el supermercado, entre otros.
y también darles a conocer el riesgo que tiene este exterior. También los padres tienen que dar a conocer el porqué de las cosas, el qué es lo que debe de hacer, el qué es lo que no debe de hacer de un individuo, y el qué es lo que debe de decir y el qué es de lo que no debe decir. En este caso, el padre carece de mucha empatía y por lo tanto viene a ser prejuicioso, y en algún momento o en cualquier etapa esto afectará al hijo. También el padre tiene que dar a conocer o hacerle entender la sexualidad que tiene su hijo, ya sea hombre o mujer. En este caso, los padres son determinantes de cómo han sido criados ellos, ya que transmiten esa conducta a sus propios hijos. Un gran ejemplo de esto es la voz del padre. Como se sabe, los hombres tenemos una voz fuerte que causa autoridad. Entonces, el hijo al ver o a hacer algo malo, o por decir algo que le fastidia al padre, el padre tiende a actuar de manera impulsiva y empieza a gritar. Esto puede afectar al hijo, de tal manera que en unos años pueda imitar esta voz y pueda actuar de la misma manera. En el siguiente punto tenemos la influencia del ambiente no compartido. Bueno, antes de saber el significado del ambiente no compartido, es necesario saber del ambiente compartido, que significa la influencia de la familia y que los individuos dentro de esa familia, ya sean primos o hermanos, tengan la misma conducta. Mientras que el no compartido son influencias exteriores, como puede ser en la escuela, en la universidad o en las calles. Un claro ejemplo, y para profundizar más el tema, voy a dar dos casos. El primer caso es de dos hermanos, y el segundo es de dos gemelos, lo cual acá incluiré los factores que tiene el no compartido. Que véanse los factores sistemáticos y no sistemáticos. En el primer ejemplo, en el primer caso, tenemos un factor no sistemático, que viene a ser la composición familiar, donde ambos hermanos se diferencian por la edad. O sea, quiere decir que uno de ellos ha nacido después o años después del otro. O sea que un factor determinante acá tiene que ser el año, el mes y el día. Mientras que en el otro caso tenemos el factor no sistemático, que cuando se da los gemelos, claramente ambos tienen un parecido tanto físicamente como en su comportamiento. Puede cambiar de repente a factores no sistemáticos que pueden ser una enfermedad, pueden ser un accidente o las actitudes de los padres que es diferente de uno al otro. Bueno, como tercer punto tenemos la influencia de la cultura. En esta parte vamos a enfocarnos en un aspecto más trascendental y geográfico, lo cual el individuo toma la conducta y también adquiere diferentes personalidades de acuerdo a qué ambiente está cubierto. Un claro ejemplo es de que la cultura es educación. ¿De qué manera? Pues acá en Iquitos pues tenemos una educación, digamos, algo mediocre. Pues eso afecta mucho a los estudiantes y pues afecta de una manera que los estudiantes no se esfuerzan tanto para mejorar cada día. Mientras que en otras partes, como el primer mundo, que es los Estados Unidos, estos tienden a mejorar cada día y superarse el uno para el otro. Por penúltimo, tenemos de acontecimientos sociales. En esto nos vamos a basar en el locus control. El locus control en sí es la acción que se tiene ante una conducta. O sea, la acción que se vaya a tener ante lo ya sucedido de una conducta, ya sea buena o mala, o la influencia que tenga esa persona. Y es por eso que tenemos dos tipos, el locus control interno y el locus control externo. El locus control interno, por así decirlo, es la persona que tiene más capacidad o más autoestima ante la sociedad. Puede ser que una persona sea juzgada, pero si esta persona tiene un locus de control interno, claramente esto no le va a afectar. De igual manera en diferentes casos. El contrario sería el locus de control no externo, lo cual esto busca culpabilidad de otros.
Un claro ejemplo es que éste haya fallado en algo y siempre va a buscar un culpable. De igual manera, si le juzgan, se sentirá mal, se sentirá deprimido, entre otras cosas. A continuación le paso con mi compañera Cielo. Continuando con la exposición, ya dando el quinto punto, como mencionaba mi compañero Adriano, que es más bien el límite entre factor cultural y estereotipo prejuicio, que va siendo parte de los valores ambientales. En esta parte, acá se logró observar que varios psicólogos culturales no han sabido definir con exactitud el debido límite entre el factor cultural o el estereotipo de prejuicio, ya que se lograba observar que era mucha comparación con los estereotipos. Entonces, por esa razón, antes que todo quiero dar a entender que es un factor cultural, porque muchos se preguntarán, y que también es un estereotipo prejuicio. ¿Por qué se les pone estos tres? Un factor cultural no son dimensiones, sino más bien, ni tampoco elementos, sino llegaría a ser más bien determinantes de acuerdo al comportamiento de una persona desde la cultura que ha llevado. En el caso de los estereotipos, llegaría a ser una creencia superficial de la persona. Y en el caso del prejuicio, llegaría a ser parte de los estereotipos, pero con un poco más de maldad, para decirlo. Porque la persona que le estaría dando, no le estaría dando con muy buenas intenciones, a excepción de un estereotipo. Entonces, por esa razón, quiero dar a conocer mucho más, en cambio, lo que es el tema del prejuicio. En el caso de los prejuicios, quiero dar a conocer cómo se ha originado y cómo esto afectó durante el tiempo a las personas. Para empezar, quiero agregar psicológicamente cómo afectó esto a uno. Psicológicamente afecta obviamente a lo que es de la mente de la persona o verbalmente que se puede observar. Dando como ejemplo a lo de los prejuicios psicológicos, mayormente se puede ver como ejemplo, digamos que a veces por internet, mirando memes o así, podemos observar que a veces una persona dice que está sonriendo ante los demás, pero en el fondo se siente triste. Y eso es uno de los prejuicios psicológicos que se puede ver en alguien, porque puede dar a demostrar algo que no es cierto a otros. Y entonces esto daría más que todo a ocultar lo que realmente debería de estar demostrando, que prácticamente se vería la autoestima de una persona. Bien, en el tema del prejuicio social, es lo que se puede acotar a lo que se ve en la sociedad. Uno de estos prejuicios socialmente se puede ver, digamos, que si una persona, por ejemplo, si una persona tiene tatuajes, o lo que se cree, rumores, creencias, si una persona tiene tatuajes, a veces nos dicen que esas personas tienen una vida muy malandra o una vida demasiado negativa que llegaría al extremo de robar. O también si una persona, digamos, que una chica esté andando con algún tipo de cabello teñido, no sé, demasiado con ropa corta, así, a veces las personas socialmente, la sociedad viene a decir que esas chicas, ese tipo de chicas son prostitutas o algo por el estilo. Ese tema de estar criticando prácticamente son los prejuicios en la sociedad, lo que la sociedad está acatando a las personas, lo que la sociedad dice que por una simple manera de vestir o por un simple teñido o por un tatuaje, como mencioné, va a ser así. Total, no. Y eso también son prejuicios, son como críticas. En el caso de lo económicamente, ejemplo en este caso de los prejuicios económicos se puede encontrar simplemente a los tipos de clases. Por ejemplo, se dice que hay la clase alta, la clase media y la clase baja. Dentro de la clase alta se denominan los que tienen un poco más de economía. ¿Por qué? Porque es alta. Y son aquellos que, digamos, puede ser, por ejemplo, el presidente o aquellas personas con mansiones en diferentes países y así. O la clase media, como se da a conocer, son las personas que ni tienen mucho, pero tampoco tienen poco. O sea, en el tema económico, en el tema del dinero. Y en el tema de clase baja son aquellos que no tienen ni siquiera para nada de comer, lo cual yo no le veo muy correcto, pero ese tipo de cosas, eso se le denomina también prejuicios económicos. En el caso de los prejuicios culturalmente,
mencionaba un poco sobre el factor cultural que va de acuerdo con la cultura, ¿no? ¿Y qué va en este caso de los prejuicios culturales? Mayormente se basa a las condiciones que puede tener una persona desde pequeño. Por ejemplo, el tipo de religión que tenga o incluso también la nacionalidad, el tipo de color, no sé, todo de acuerdo al lugar, al ambiente que haya nacido. Por ejemplo, dando a conocer mucho más, se tiene en presencia que ha habido 2 guerras mundiales, ¿verdad? Dentro de esas 2 guerras, ¿por qué se dio? Porque lamentablemente la discusión entre 2 países daba a verse de diferentes tipos de nacionalidad, porque tenían diferentes tipos de religión, porque tenían diferentes tipos de creencia, tenían diferentes tipos o formas de vestir o de conversar o el lenguaje. Todo eso acontecía mucho a la tremenda discusión, un tremendo conflicto que se dio entre varios países en esas 2 guerras mundiales, por el simple hecho de la cultura, adentrando en ello. Claro que hubo otros factores, pero sí, en este caso que hablo de los prejuicios culturales, daba a conocerse eso. Entonces, en resumen, con el tema de lo que estoy realizando en concreto sobre los prejuicios, son como críticas que no deben de darse a ver mucho en una persona, y va en diferentes factores. Bueno, ahora sí, ya concluyendo todo nuestro trabajo y toda la exposición de acuerdo que han podido presenciar y escuchar, quiero determinar que nuestro tema, al ser factores determinantes de la personalidad, ha sido muy específico de acuerdo con los factores que se adentra dentro de la personalidad de una persona. Hemos empezado primero explicando con un poco sobre qué es la personalidad. Hemos continuado diciendo con el primer factor, que es, como recalcando, como dijo mi compañero Nehemías, que son los rasgos que se adentra dentro de esto. También se vio o se observó la herencia y el temperamento que una persona puede conseguir desde el ADN, incluso el tema de su personalidad propia por parte de tanto los padres. También se pudo observar los valores del ambiente, que es otro factor muy importante para una persona determinar su personalidad. Y bueno, en conclusión, todo esto nos da a entender que la personalidad tiene muchos factores, de los cuales acatece durante los años. Y simplemente quiero concluir dando muchas gracias por su atención, y eso ha sido nuestro tema explicado el día de hoy. Muchas gracias.